En medio del ruido de una gran ciudad, donde los hospitales nunca duermen y las luces blancas iluminan tanto la vida como la muerte, trabajaba el doctor Alejandro Ramos, uno de los médicos más reconocidos de Ciudad de México. Su nombre era sinónimo de precisión, éxito y sabiduría médica. Para muchos, era un ejemplo de dedicación. Pero para él mismo, era un hombre vacío, cansado de curar cuerpos mientras su alma permanecía enferma. Desde muy joven, Alejandro había aprendido que la ciencia era la única verdad. Los libros de anatomía reemplazaron a la Biblia que alguna vez su madre le había regalado. Ella era una mujer de fe, sencilla y amorosa, que cada noche oraba por su hijo. Pero cuando la enfermedad la arrebató de su vida, Alejandro selló su corazón con rabia y amargura. Si Dios existe, solía decir, ¿por qué deja que la gente buena sufra? Con el paso de los años, su incredulidad se convirtió en orgullo. Los pacientes lo respetaban, sus colegas lo admiraban, y sus resultados eran impecables. Pero cuando alguien pronunciaba el nombre de Jesús, una sombra de ironía cruzaba su rostro. Los milagros son solo coincidencias, respondía con frialdad. Aquel médico, tan brillante para el mundo, era un hombre que había cerrado las puertas del alma a la fe. Su vida se había reducido a rutinas, diagnósticos, cirugías, café amargo y noches sin sueño. En los pasillos del hospital, su figura imponía respeto. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de aquella bata blanca se escondía un hombre profundamente solo, incapaz de encontrar consuelo incluso en sus victorias. El doctor Alejandro Ramos era, en apariencia, un triunfador, pero en su interior, se consumía lentamente. Hasta que una tarde de lluvia cambió su destino para siempre. El cielo se cubría de nubes oscuras, y un trueno sacudía la ciudad mientras una ambulancia llegaba a toda velocidad a la puerta del Hospital San Miguel. Dentro, una niña de apenas 8 años luchaba por respirar. Su nombre era Lucía Morales, una pequeña con el rostro pálido y los ojos grandes que aún reflejaban esperanza, aunque su cuerpo estaba perdiendo la fuerza. Su padre, don Esteban, un hombre humilde y de fe profunda, bajó de la ambulancia sosteniendo su mano con desesperación. «Ayúdenla, por favor, mi hija se me muere», gritó entre sollozos. Alejandro, como jefe de guardia, corrió a recibirla. Revisó los informes rápidamente. El diagnóstico era devastador, una enfermedad degenerativa avanzada, sin respuesta a ningún tratamiento. El equipo médico sabía que las probabilidades eran mínimas, pero él no dudó. «Prepárenla para cuidados intensivos», ordenó con tono firme. Su voz sonaba segura, pero dentro de sí sentía una punzada de impotencia que trató de ocultar. Mientras trasladaban a Lucía, el padre se acercó al doctor con lágrimas en los ojos. «Doctor, confío en sus manos, pero también confío en Dios. Él puede hacer el milagro que la medicina no puede». Alejandro detuvo su paso y lo miró con gesto de fastidio. «Señor, con todo respeto, aquí no trabajamos con milagros, sino con ciencia. Si quiere rezar, hágalo en la capilla, aquí haremos lo posible, pero no espere lo imposible». Don Esteban bajó la cabeza y susurró. «A veces, doctor, lo imposible es lo único que nos queda». Esa frase quedó resonando en la mente de Alejandro, aunque trató de ignorarla. No lo sabía aún, pero aquel encuentro sería el inicio de la batalla más grande de su vida, la batalla entre la razón y la fe, entre el orgullo humano y el poder divino. Esa noche, el hospital estaba en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como si el cielo también llorara. Lucía dormía conectada a máquinas, con su pequeño pecho subiendo y bajando lentamente. A su lado, su padre oraba en voz baja, sosteniendo un pequeño rosario desgastado. Alejandro observaba desde la puerta. Algo en aquella escena le conmovía, pero no quería admitirlo. «No sirve de nada», murmuró para sí, intentando convencerse. «La niña necesita medicina, no rezos». Horas después, el doctor regresó a su despacho. Se sirvió un café y abrió un viejo expediente médico. Pero sus manos temblaban. La imagen de la niña orando en silencio no salía de su mente. Intentó concentrarse, pero sentía un peso extraño en el pecho, como si alguien lo estuviera observando. Miró hacia la ventana, y durante un instante, juraría haber visto una figura blanca bajo la lluvia, inmóvil, mirando hacia el hospital. Sacudió la cabeza y se rió de sí mismo. «Estoy cansado, eso es todo. Solo cansancio», dijo. Sin embargo, cuando regresó a la unidad intensiva, la enfermera María, una mujer creyente y de voz dulce, le entregó una nota que el padre de Lucía había dejado sobre la mesa. Decía: «Si la ciencia no puede, que Dios haga el resto».
Alejandro la arrugó con fuerza y la tiró al suelo. Pero en el fondo, esas palabras le dolieron más que cualquier diagnóstico fallido. Era como si alguien hubiera tocado la parte más profunda de su alma, la que él había intentado enterrar bajo años de lógica, estudio y orgullo. Mientras caminaba por el pasillo vacío, se detuvo frente a una imagen de Jesús que colgaba en la pared del hospital. Nunca antes la había notado. La miró fijamente, con rabia contenida. ¿Dónde estabas cuando ella, mi madre, te necesitaba?, murmuró. Su voz se quebró por primera vez en muchos años. Aquel médico, que creía tener todas las respuestas, comenzaba a enfrentarse con la única pregunta que jamás había querido hacer. ¿Y si me he equivocado? Esa noche, Dios empezó a trabajar silenciosamente en su corazón. Y lo que estaba por vivir cambiaría para siempre su manera de entender la vida, la muerte y el poder de Jesús. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El médico sin fe. El amanecer llegaba lentamente a la ciudad. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del Hospital San Miguel, iluminando pasillos silenciosos y rostros cansados. El doctor Alejandro Ramos llevaba puesta su bata blanca, pero bajo esa apariencia impecable se ocultaba un hombre que ya no creía en nada más que en su propio conocimiento. Mientras revisaba las hojas clínicas de los pacientes, su mirada era fría, calculadora, casi sin rastro de emoción. Para él, la medicina era una ecuación exacta, donde cada síntoma tenía una causa, y cada causa debía tener una respuesta científica. No había espacio para lo invisible, ni para la fe, ni para lo que él consideraba fantasías religiosas. Una enfermera joven se le acercó con timidez. «Doctor, la niña Lucía ha pasado una noche muy difícil. El padre pide si puede entrar al cuarto un sacerdote para orar». Alejandro levantó la vista con gesto severo. «María, estamos en un hospital, no en una iglesia. Si el Señor quiere rezar, que lo haga en su casa. Aquí necesitamos concentración y silencio, no rezos». María bajó la mirada, pero antes de irse murmuró suavemente. «Doctor, a veces el silencio más poderoso es el de la oración». Alejandro fingió no escuchar. Tomó su café y se dirigió hacia la unidad intensiva. Cada paso resonaba en el pasillo como un eco de su propia soledad. Al entrar al cuarto de Lucía, vio al padre sentado junto a la cama, sosteniendo su pequeña mano, mientras recitaba en voz baja un salmo. El monitor marcaba latidos débiles, intermitentes. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y resignación. «Buenos días, don Esteban», dijo Alejandro sin levantar mucho la voz. «Los análisis muestran que su hija no responde al tratamiento. Seguiremos intentando, pero debo ser honesto, el pronóstico no es favorable». Don Esteban lo miró con los ojos rojos por el llanto. «Lo entiendo, doctor. Yo solo pido que Dios le dé fuerzas a ella, y también a usted». Alejandro suspiró con impaciencia. «Con todo respeto, señor, Dios no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión médica. Si logramos estabilizar su presión, tal vez podamos ganar algo de tiempo». El padre no respondió. Solo acarició el cabello de su hija y dijo en voz baja: «Dios siempre tiene la última palabra, doctor. Siempre». Aquella frase golpeó el corazón de Alejandro como una piedra lanzada contra una ventana cerrada. Pero, como siempre, se negó a sentir. Salió del cuarto con paso rápido, evitando mirar atrás. Sin embargo, dentro de sí, algo comenzaba a agrietarse. Horas más tarde, en la sala de descanso, sus compañeros médicos hablaban entre ellos. «¿Has oído del caso de la niña en pediatría?», preguntó uno. «Sí, Lucía Morales. Dicen que su padre no se rinde, que ora día y noche», comentó otro. «A veces, la fe de los padres hace más por los niños que los medicamentos», agregó una enfermera. Alejandro interrumpió con una carcajada irónica. «¿De verdad creen eso? La fe no cura infecciones, no detiene un fallo respiratorio. Si fuera así, no necesitaríamos hospitales». El silencio cayó sobre el grupo. Todos lo miraron con una mezcla de respeto y tristeza. Alejandro era un excelente médico, pero todos sabían que su corazón estaba cerrado a cualquier forma de esperanza que no se midiera con un monitor.
Después del turno, salió del hospital y caminó por la calle mojada por la lluvia del día anterior. Los autos pasaban, las luces de la ciudad brillaban, pero él solo veía sombras. Pasó frente a una iglesia pequeña, y por un momento se detuvo. Desde adentro se escuchaban cánticos suaves, voces que rezaban con fe. Se quedó mirando la puerta entreabierta, dudando. Pero enseguida negó con la cabeza. Perder el tiempo, murmuró, y siguió su camino. Sin embargo, aquella imagen, una vela encendida, un coro cantando, y la figura de un crucifijo iluminado, se quedó grabada en su mente. Esa noche, al llegar a casa, el silencio era tan grande que parecía gritar. Vivía solo. En las paredes no había fotos familiares, solo diplomas, certificados y libros. Todo lo que tenía era conocimiento, pero ni una pizca de paz. Encendió la televisión, buscó un canal de noticias, luego otro, y otro más. Nada lo distraía. Finalmente, apagó todo y se quedó sentado, mirando la nada. Entonces recordó a Lucía. Recordó la voz del padre diciendo: Dios siempre tiene la última palabra. Por un momento, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. No, no puede ser verdad, susurró. Si Dios tuviera la última palabra, mi madre seguiría viva. El reloj marcaba la medianoche. Sonó su teléfono, era el hospital. Doctor Ramos, la niña Lucía está empeorando, dijo una voz urgente al otro lado. Necesitamos que venga de inmediato. Alejandro no dudó. Tomó las llaves y salió corriendo bajo la lluvia. Mientras conducía, el agua golpeaba el parabrisas con fuerza, y las luces de la ciudad se difuminaban como lágrimas. Dentro del coche, solo se escuchaba el sonido del motor y su propia respiración agitada. Por alguna razón, sentía miedo, un miedo que no entendía. Al llegar al hospital, corrió hacia la unidad intensiva. La enfermera María lo esperaba con el rostro tenso. Doctor, los signos vitales de Lucía son muy débiles. Su padre está con ella, orando. Alejandro entró al cuarto. Don Esteban estaba de rodillas, sosteniendo el rosario entre las manos, mientras la niña dormía profundamente. Señor Esteban, dijo con firmeza, necesito espacio para trabajar. Por favor, salga un momento. El hombre se levantó despacio. Está bien, doctor, pero antes de salir, solo quiero decirle algo. Dios le puso a usted en el camino de mi hija por una razón. Alejandro no respondió. Mientras revisaba los monitores, algo en su interior se quebraba. Por primera vez en muchos años, sintió que la ciencia no era suficiente. Miró a Lucía, tan pequeña, tan frágil, y una pregunta surgió en su mente. ¿Y si ese Dios al que tanto niego, realmente existe? Pero enseguida volvió a su orgullo. No, eso no tiene sentido, se dijo. Solo tengo que concentrarme. Y así continuó su trabajo, intentando salvar un cuerpo, sin darse cuenta de que era su propia alma la que necesitaba ser salvada. Queremos saber de ti, ¿en qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El caso imposible. El amanecer llegó con un silencio extraño en el Hospital San Miguel. Los pasillos, normalmente llenos de movimiento, parecían contener la respiración. La niña Lucía Morales seguía en la unidad intensiva, rodeada de máquinas que emitían sonidos intermitentes, como si el propio hospital luchara por mantenerla con vida. El doctor Alejandro Ramos observaba los monitores, con el ceño fruncido. Había pasado casi toda la noche revisando informes, repitiendo pruebas y comparando resultados. Ningún tratamiento mostraba señales de mejora. La enfermedad, una rara condición degenerativa, avanzaba con rapidez. Ni la medicina más moderna ni los recursos del hospital lograban detenerla. Es imposible, murmuró, sosteniendo las radiografías entre sus manos. No debería estar viva después de tantas fallas orgánicas. La enfermera María se acercó con discreción. Doctor, ¿ha considerado pedir una segunda opinión? Alejandro levantó la mirada con impaciencia. No necesito otra opinión, necesito una solución. Y las soluciones no caen del cielo, María. Ella bajó los ojos, pero antes de retirarse, dejó sobre la mesa una pequeña cruz de madera. A veces, doctor, lo que viene del cielo es precisamente lo que más necesitamos. Alejandro suspiró con exasperación y la apartó. El padre de Lucía, don Esteban,
Entró al cuarto con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Llevaba la misma camisa arrugada del día anterior, y sus ojos cansados mostraban el peso de muchas noches sin dormir. ¿Cómo está mi hija, doctor? Alejandro lo miró, intentando ser directo pero sin crueldad. No hay avances. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero su cuerpo no responde. Lo siento. Don Esteban respiró hondo, como quien se aferra a la última gota de esperanza. Usted haga su parte, doctor, y yo dejaré el resto en manos de Dios. El médico apretó los labios, conteniendo la respuesta que quería dar. Pero en su interior, algo lo incomodaba. ¿Por qué ese hombre, ante lo imposible, seguía creyendo? ¿De dónde sacaba esa serenidad cuando todo indicaba que la niña moriría? Alejandro se sentó junto a la cama, observando a Lucía. Su rostro pálido contrastaba con los mechones de cabello oscuro que caían sobre la almohada. En su muñeca, una pulsera de hilos de colores llevaba escrita una palabra: fe. Esa simple palabra parecía desafiarlo. Fe. La misma palabra que había intentado borrar de su vida desde la muerte de su madre. Cerró los ojos por un instante. Recordó aquella noche de infancia, el llanto, los médicos corriendo, y la voz de su madre diciéndole: Dios está contigo, hijo. Pero cuando ella murió, el joven Alejandro juró nunca volver a creer en esas promesas. Desde entonces, había reemplazado la oración por estadísticas, la Biblia por manuales clínicos, y la esperanza por lógica. Y sin embargo, en ese cuarto, frente a esa niña que respiraba con dificultad, la lógica parecía no ser suficiente. Horas después, se reunió con el comité médico del hospital. Hemos agotado todas las opciones, dijo uno de los doctores. Su organismo no responde ni al soporte vital más avanzado. Lo mejor sería preparar a la familia para lo inevitable. Alejandro golpeó la mesa con frustración. No, no aceptaré eso. Todavía hay algo más que podemos intentar. ¿Qué exactamente? Preguntó otro médico. No lo sé, pero tiene que haber algo. Salió del salón con paso rápido. Sentía el corazón acelerado, una mezcla de impotencia y miedo. En el fondo, lo que más le aterraba no era la muerte de la niña, sino la idea de enfrentarse a algo que escapaba de su control. Al entrar de nuevo a la habitación, notó algo distinto. La enfermera María estaba junto a la cama, sosteniendo la mano de Lucía y rezando en voz baja. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Lo que puedo, doctor, respondió ella sin miedo. A veces la medicina llega hasta un punto, y después solo queda la fe. Le prohibí rezar aquí dentro. Lo sé, pero ella me pidió que lo hiciera. Dijo que Jesús la escucharía. Alejandro no supo qué responder. Lucía abrió lentamente los ojos, débiles pero conscientes, y lo miró. Doctor, dijo con voz suave, ¿usted cree en Jesús? El silencio fue total. Alejandro tragó saliva. Por un momento, quiso responder con una broma sarcástica, como siempre. Pero algo en la inocencia de esa mirada lo desarmó. No, pequeña, no creo, dijo finalmente, intentando sonar tranquilo. Lucía sonrió con dulzura. No importa. Yo voy a pedirle a él, que usted también pueda creer. Aquellas palabras lo golpearon como una corriente eléctrica en el alma. Una niña al borde de la muerte orando por él. No por sí misma, no por su dolor, sino por el corazón endurecido de su médico. El resto del día transcurrió con la tensión suspendida en el aire. Los informes eran cada vez peores. La temperatura de Lucía subía, su presión caía, y los monitores se volvían una sinfonía de alarmas. El equipo médico hacía lo imposible. Alejandro, con el rostro empapado de sudor, ordenaba cada procedimiento con precisión, pero su voz ya no sonaba segura. En medio del caos, el padre de la niña entró al cuarto. Doctor, déjeme estar con ella, suplicó. No puede entrar, estamos trabajando. Solo un minuto, por favor, un minuto para decirle que la amo. Alejandro dudó. Finalmente, asintió. Don Esteban se acercó al oído de su hija y le susurró. Jesús está contigo, mi amor. No tengas miedo. El monitor, por un instante, se estabilizó. Los médicos se miraron sorprendidos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de varios minutos, los signos volvieron a caer. Alejandro apretó los puños. Vamos, Lucía, no te rindas, gritó mientras intentaba reanimarla. Vamos, pequeña, respira. Pero el monitor marcó una línea casi plana. El silencio llenó el cuarto. María tenía los ojos húmedos. Don Esteban cayó de rodillas, orando con desesperación. Alejandro, exhausto,
Dejó caer el estetoscopio. Había hecho todo. Había usado cada conocimiento, cada medicamento, cada protocolo. Y aún así, la vida se escapaba frente a sus ojos. Salió del cuarto tambaleando. Se apoyó contra la pared y respiró profundamente. Por primera vez en su carrera, se sintió completamente derrotado. Miró al techo, con las manos temblorosas. ¿Por qué?, susurró. Si de verdad existes, ¿por qué dejas que muera una niña tan buena? No hubo respuesta. Solo el eco de su voz resonando en el pasillo vacío. María se acercó despacio, con la cruz de madera en la mano. Doctor, no todo está perdido. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó él, con la mirada vacía. Orar, respondió ella, con ternura. Aunque no crea, ore. A veces el milagro comienza cuando el corazón se rinde. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. Y sin saberlo, ese instante de silencio sería el preludio de algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La batalla contra lo inevitable. Las horas se convirtieron en días, y el caso de Lucía comenzó a llenar de preocupación todo el hospital. Los médicos más experimentados no encontraban explicación alguna al deterioro de la niña. Los tratamientos convencionales no daban resultado. Cada nuevo análisis parecía anunciar lo inevitable. La pequeña estaba perdiendo la batalla contra la enfermedad. El doctor Alejandro Ramos, pese a toda su frialdad habitual, empezó a sentir algo que no comprendía. Había pasado muchas noches cuidando pacientes graves, pero nunca una mirada lo había perseguido como la de esa niña. Lucía no se quejaba, no gritaba, ni preguntaba por qué. Solo sonreía y decía con voz suave: «Dios me está cuidando, doctor». Aquellas palabras resonaban en la mente de Alejandro como un eco incómodo. Cada vez que las recordaba, algo dentro de él se agitaba. Pero su orgullo lo empujaba a mantener la distancia. No existe ningún Dios, pequeña. Solo los médicos y los medicamentos, murmuró un día, más para convencerse a sí mismo que para corregirla. Lucía lo miró con ternura, sin miedo, y le respondió: «A veces, Dios usa a los médicos para hacer sus milagros». Esa frase lo desarmó. Durante unos segundos, Alejandro sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Quiso contestar, pero no pudo. Simplemente salió de la habitación, con el corazón golpeando su pecho, confundido por algo que no podía definir. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del hospital, el ambiente le pareció más pesado que nunca. Los monitores pitaban sin cesar, los pasos de los enfermeros resonaban en el silencio y el olor a desinfectante se mezclaba con la angustia. Afuera llovía. Era una lluvia constante, fina, triste, como si el cielo también llorara. Se sentó en la sala de descanso y, por un momento, bajó la cabeza. Se preguntó si realmente había hecho todo lo posible. ¿Y si había algo más que podía intentar? Pero enseguida rechazó ese pensamiento. No, no existe nada más. Solo la ciencia, se dijo con determinación. Sin embargo, dentro de él comenzaba una batalla silenciosa. Su mente racional luchaba contra una voz interior que le decía que no todo podía explicarse con fórmulas o estadísticas. Esa voz se hacía más fuerte cada vez que veía a Lucía resistir, aferrándose a la vida con una fe que desafiaba toda lógica. Al día siguiente, la enfermera María López, una mujer de profunda fe, decidió colocar discretamente una pequeña cruz de madera en la cabecera de la cama de la niña. Era un gesto simple, pero lleno de esperanza. Cuando Alejandro entró y vio la cruz, su rostro se endureció. «¿Quién puso eso aquí?», preguntó con tono severo. «María», con calma, respondió. «Doctor, solo quise dejar un símbolo de fe. Nos ayuda a recordar que no todo depende de nosotros». «No quiero supersticiones en mi sala», respondió fríamente mientras tomaba la cruz y la guardaba en su bolsillo. «Aquí trabajamos con ciencia, no con ilusiones». Lucía lo observó en silencio, sin reproche. Sus ojos, cansados pero llenos de paz, lo siguieron mientras se marchaba. En ese momento, el médico sintió algo extraño: culpa. No entendía por qué, pero aquella mirada inocente le pesó más que cualquier diagnóstico. Las horas siguientes fueron un infierno.
Los signos vitales de Lucía comenzaron a caer. El equipo médico se movía rápido, intentando estabilizarla. Alejandro ordenaba procedimientos, inyecciones, respiración asistida, pero nada parecía funcionar. La desesperación llenó el ambiente. Los padres de la niña lloraban al fondo de la habitación, mientras una enfermera susurraba una oración entre lágrimas. Alejandro, agotado, se apoyó en una pared y apretó los puños. Su mente gritaba que todo estaba perdido, pero su corazón sentía algo diferente. Una necesidad de pedir ayuda. No a otro médico, no a otro tratamiento. Algo más profundo, más grande, aunque no quisiera admitirlo. Vamos, Lucía, no te rindas, murmuró mientras sostenía su pequeña mano. Eres fuerte, ¿verdad? La niña, apenas consciente, abrió los ojos y dijo débilmente: Jesús está conmigo, doctor. No tenga miedo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No sabía qué responder. Esa frase lo desarmó por completo. Por primera vez en años, sintió miedo. No por perder a un paciente, sino por enfrentar la posibilidad de que todo en lo que no creía fuera real. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de la niña, su sonrisa serena, sus palabras. Miró al techo del hospital, y con voz baja, casi sin darse cuenta, dijo: Si realmente existes, si estás ahí, ayúdame a salvarla. Fue la primera vez en décadas que sus labios pronunciaron una súplica dirigida al cielo. No sabía si era una oración, ni si alguien lo escuchaba. Pero por dentro, algo se movió. Una semilla diminuta de fe, apenas visible, empezó a germinar en su corazón endurecido. Sin embargo, al día siguiente, el cuadro clínico de Lucía empeoró gravemente. Los monitores comenzaron a emitir alarmas constantes, los médicos corrieron, y el padre de la niña se arrodilló al lado de la cama llorando desconsolado. Alejandro intentó todo, absolutamente todo. Pero por más que lo intentaba, la vida de la pequeña se escapaba lentamente. En ese instante, comprendió su propia impotencia. La ciencia no bastaba. La técnica no era suficiente. Y ese descubrimiento lo quebró. La batalla que libraba no era solo por la vida de Lucía, era por su propia alma. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, el doctor Alejandro Ramos miró al cielo a través de la ventana y murmuró: ¿Dónde estás, Dios? Si de verdad estás ahí, no la dejes morir. Sin saberlo, ese clamor fue el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Una batalla invisible acababa de comenzar. Una batalla entre la duda y la fe, entre la razón y el milagro. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El sueño revelador. Esa noche, después de una jornada interminable, el doctor Alejandro Ramos regresó a su oficina en el hospital. Afuera seguía lloviendo, como si el cielo llorara con él. Había hecho todo lo posible por salvar a Lucía, pero nada parecía funcionar. Los medicamentos, las máquinas, las terapias, nada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido intermitente de los monitores cardíacos y el goteo de la lluvia golpeando los ventanales. Alejandro se recostó en la silla, exhausto. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de impotencia y tristeza que nunca antes había sentido. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente, pero el cansancio lo venció. Sin darse cuenta, se quedó dormido. De pronto, se encontró caminando en medio de un lugar extraño. Había una luz intensa, dorada, que lo envolvía todo. El aire era cálido, tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sentía miedo ni ansiedad. Miró a su alrededor y vio un paisaje inmenso, lleno de paz. En el horizonte, una figura comenzó a acercarse lentamente. Al principio, no podía distinguirla con claridad. Pero conforme esa presencia se aproximaba, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un hombre vestido de blanco y rojo, con el rostro sereno y una mirada que transmitía amor y poder al mismo tiempo. Cada paso que daba llenaba el ambiente de una luz más brillante. Alejandro, confundido, retrocedió un poco y preguntó: ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? El hombre sonrió con ternura y respondió con voz suave pero firme: Soy quien escucha las oraciones que tú no te atreves a pronunciar. Soy quien da vida cuando la ciencia ya no puede hacerlo.
Alejandro sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Aquel rostro, esa voz, le resultaban familiares, como si en lo más profundo de su alma siempre lo hubiera conocido. ¿Eres Jesús?, preguntó con un hilo de voz. El hombre asintió lentamente. Sí, Alejandro. Soy Jesús. Estoy aquí porque tu corazón me llamó, aunque tu mente aún no lo entienda. El médico bajó la cabeza, abrumado. Yo no creo en ti, o al menos, no creía. He pasado mi vida confiando solo en la ciencia. Si existes, ¿por qué permites tanto sufrimiento? ¿Por qué una niña tan pura tiene que morir? Jesús dio un paso más, colocó su mano sobre el hombro del doctor y dijo con ternura infinita. El sufrimiento no siempre es castigo, hijo mío. A veces es el camino que lleva a la fe. Lo que estás viviendo no es un fracaso, es una oportunidad para ver con los ojos del alma. Alejandro sintió que su corazón se quebraba. Por primera vez, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No sé cómo creer, no sé cómo orar. Jesús lo miró con compasión y le respondió. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Yo no busco médicos perfectos, sino almas que me permitan sanar sus heridas. En ese momento, un resplandor aún más fuerte envolvió todo el lugar. Alejandro vio, frente a él, la cama de Lucía. La niña dormía pacíficamente, mientras una luz dorada la cubría por completo. Jesús señaló hacia ella y dijo, tu ciencia puede tocar el cuerpo, pero solo mi amor puede tocar el alma. No temas. Lo que para ti es imposible, para mí es solo el comienzo. Alejandro intentó acercarse, pero sus piernas temblaban. Se arrodilló y, con la voz entrecortada, dijo, Señor, si realmente estás aquí, sálvala. No por mí, sino por ella. Déjame creer otra vez. Jesús lo miró con ternura y respondió, Alejandro, cuando regreses, no temas al ridículo ni al juicio de los hombres. Habla de lo que verás, porque muchos creerán por tu testimonio. Una lágrima cayó de los ojos del médico. Jesús extendió su mano hacia él y le dijo las mismas palabras que, siglos atrás, pronunció los apóstoles. No tengas miedo, solo cree. Como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Alejandro intentó responder, pero la luz se volvió tan brillante que tuvo que cerrar los ojos. El viento comenzó a soplar con fuerza. Todo giraba, todo temblaba. Y de repente, despertó sobresaltado. Estaba en su oficina, empapado en sudor. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, pero su cuerpo aún temblaba. Entonces, notó algo que lo dejó sin palabras. En el bolsillo de su bata, donde había guardado la cruz que quitó de la cama de Lucía, ya no estaba. En su lugar, había una pequeña flor blanca, fresca, como si acabara de ser colocada allí. El doctor se levantó lentamente, sintiendo un peso diferente en su pecho. Algo en su interior había cambiado. Ya no era el mismo hombre escéptico. No comprendía del todo lo que había vivido, pero sabía una cosa con certeza. Jesús le había hablado. Salió de su oficina decidido, con una mezcla de temor y esperanza. Mientras caminaba hacia la habitación de Lucía, una voz interior susurró en su corazón. Hoy verás que los milagros no son fantasía, son la prueba viva de mi amor. En ese instante, sin saberlo, el doctor Alejandro estaba a punto de presenciar el momento más importante de toda su vida. El momento en que la fe y la ciencia se encontrarían cara a cara. El momento del milagro. El amanecer comenzó a pintar el cielo de la Ciudad de México con tonos anaranjados y rosados. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de esa humedad que deja el llanto del cielo. El doctor Alejandro Ramos caminaba por los pasillos del hospital con paso lento, casi temeroso. Sentía que su corazón latía con una fuerza inusual, como si algo dentro de él hubiese despertado. El recuerdo del sueño, aquella voz, aquella mirada, aquella luz, aún ardía en su mente. Mientras se acercaba a la habitación de Lucía, una sensación de paz extraña comenzó a envolverlo. No era algo físico, era algo espiritual, algo que la ciencia jamás podría medir con instrumentos ni explicar con fórmulas. Antes de entrar, se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y susurró en voz baja. Jesús, si lo que vi fue real, muéstrame tu poder. No por mí, sino por ella. Dentro de la habitación, la escena era devastadora. Lucía yacía inmóvil, su pequeño cuerpo conectado a máquinas que apenas mantenían su vida. Su padre, don Ernesto, estaba de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija y murmurando una oración entre lágrimas. Señor, tú puedes hacer lo que los hombres no pueden.
No me quites a mi niña, te lo ruego. Alejandro entró en silencio. La enfermera María López también estaba allí, rezando en voz baja. Cuando lo vio, se levantó rápidamente, con el rostro empapado en lágrimas. Doctor, ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. El médico se acercó sin decir una palabra. Miró los monitores, los signos vitales eran débiles, casi inexistentes. Por un momento, el viejo Alejandro, el escéptico, el racional, el hombre que no creía en nada más allá de la ciencia, intentó tomar el control. Pero entonces, recordó la voz de Jesús en el sueño. Tu ciencia puede tocar el cuerpo, pero solo mi amor puede tocar el alma. Y fue ahí cuando decidió hacer algo que jamás habría hecho antes. Se arrodilló. Sí, el doctor Alejandro Ramos, aquel hombre orgulloso y ateo, se arrodilló junto a la cama de una niña moribunda. Los presentes lo miraron sin comprender. ¿Qué hace, doctor?, preguntó la enfermera con asombro. Lo único que me queda por hacer, respondió con voz quebrada, creer. Cerró los ojos, tomó la pequeña mano de Lucía y con el corazón lleno de miedo y esperanza, comenzó a orar. Señor Jesús, no soy digno de pedirte nada. He negado tu nombre, he burlado tu poder, he cerrado mi corazón. Pero ahora entiendo que sin ti, nada tiene sentido. No te pido gloria, no te pido fama. Solo te ruego, Padre, que le devuelvas la vida a esta niña. Muéstrame que sigues vivo. Muéstrame que tu amor puede vencer incluso a la muerte. El silencio llenó la habitación. Por unos segundos, nadie se movió. Solo el sonido constante de las máquinas rompía la quietud. Entonces, ocurrió. Una brisa suave, inexplicable, recorrió el cuarto. Las cortinas se movieron ligeramente, aunque las ventanas estaban cerradas. El aire se tornó tibio, y una luz dorada, sutil pero intensa, comenzó a llenar el espacio. La enfermera María cayó de rodillas. Don Ernesto empezó a llorar con más fuerza, pero ahora ya no de dolor, sino de una mezcla de sorpresa y esperanza. Los monitores comenzaron a marcar algo diferente. Un pitido constante, débil al principio, se transformó en un pulso firme, estable, vivo. Alejandro abrió los ojos, incrédulo. Miró la pantalla y no podía creerlo. El corazón de Lucía volvía a latir con fuerza. No, no puede ser, susurró, mientras se levantaba lentamente. Corrió hacia el monitor, revisó los cables, las conexiones, todo. Pero no había error alguno. Lucía respiraba. Su rostro, que momentos antes estaba pálido y sin vida, comenzó a recuperar el color. Sus labios se movieron levemente. Y con una voz suave, casi un suspiro, pronunció: Jesús me dijo que aún no era mi hora. El tiempo se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Alejandro. Su mente científica buscaba una explicación, pero su alma ya sabía la verdad. Había presenciado un milagro. El padre de Lucía se levantó llorando, abrazando a su hija. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gritaba entre sollozos. La enfermera María se tapó el rostro, temblando. Y el doctor Alejandro simplemente se quedó quieto, mirando la escena con los ojos inundados de lágrimas. Cayó de rodillas una vez más, esta vez sin palabras. Solo podía llorar. Y entre su llanto, susurró: Perdóname, Jesús. Perdóname por haberte negado tanto tiempo. Entonces, escuchó en su interior una voz cálida, la misma que en el sueño le había hablado. No te condeno, Alejandro. Te llamé porque mi propósito contigo apenas comienza. Afuera, el sol comenzó a asomar entre las nubes. Los rayos de luz entraban por la ventana, bañando a la niña con un resplandor celestial. Era como si el cielo mismo confirmara lo que todos sabían en su corazón. Jesús había estado allí. Desde ese día, nada en el hospital volvió a ser igual. Los que presenciaron aquel momento hablaron de lo sucedido con lágrimas y temblor. Y el doctor Alejandro Ramos, ese hombre que solo creía en lo tangible, acababa de ser testigo de lo imposible. Aquel milagro no solo devolvió la vida a una niña, sino también la fe a un hombre que había vivido sin esperanza. Una batalla había terminado, pero una nueva historia, una nueva vida, acababa de comenzar. El encuentro con Jesús. El hospital estaba en calma. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por los ventanales, bañando los pasillos con una luz dorada que parecía venir directamente del cielo. El aire se sentía distinto, más liviano, más puro. Algo había cambiado, no solo en aquella habitación, sino en todo el lugar. El doctor Alejandro Ramos salió lentamente del cuarto de Lucía. Su cuerpo temblaba, no de miedo,
sino de una emoción tan profunda que apenas podía sostenerse en pie. Caminaba despacio, como si aún no comprendiera lo que acababa de presenciar. Había visto el corazón de una niña volver a latir cuando toda esperanza estaba perdida. Había sentido una presencia, una fuerza invisible, poderosa, amorosa, y sabía, en lo más profundo de su ser, que no estaba solo. El doctor Alejandro aprendió que el verdadero milagro no es solo devolver la vida, sino transformar un corazón endurecido, abrir los ojos al amor de Dios y caminar con él cada día. Y así, comenzó su nuevo camino, un camino de esperanza, fe y testimonio, donde la ciencia y la espiritualidad se unían para mostrar que el poder de Jesús está vivo y activo en el mundo. Y en lo profundo de su alma, el doctor Alejandro Ramos comprendió que la verdadera medicina no estaba solo en sus manos, sino en su corazón. Porque donde antes había orgullo, ahora había humildad. Donde antes había duda, ahora había fe. Y donde antes había vacío, ahora habitaba Jesús.